se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el precio del pecado sobre él. Al fin suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas. La guerra en el Señor, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor eterno siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor eterno siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Le voy a pedir que tenga abierta su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, del versículo 1 al 20. No lo lea, no se entretenga, téngalo ahí nada más. Y el 23 del 1 al 23. No vamos a leerlo, no se distraiga, pero es importante que lo tenga ahí a la mano porque voy a hablar de varios versículos en este mensaje. Durante los 2 domingos pasados
hablamos sobre la oración y hablamos de la importancia que tiene orar y de la manera en que a veces o lo hacemos o no lo hacemos, pero nuestra oración, ¿cómo es? ¿Qué es el tipo de oración? ¿Cómo es el tipo de oración que elevamos a nuestro Señor? Hablamos de varias cosas sobre la oración, pero hoy quisiera llevarle al siguiente paso sobre la oración, y con esto cierro este círculo de mensajes acerca de la oración. No con esto pensar que no vamos a volver a hablar en algún momento sobre la oración. Es un tema que debe ser de cotidianidad, de continuo siempre, permanente en nuestra relación con el Señor y en nuestra vida como iglesia. Pero vamos a pasar a la siguiente parte de la oración. ¿Qué pasa? ¿Qué resulta de una vida de oración? ¿Qué resulta de una constante adoración a través de la oración? ¿De una constante alabanza a través de la oración? ¿Qué resulta? Y yo creo que lo que resulta es una tremenda relación de intimidad con el Señor. Una conexión tremenda con el Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de las malas acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, a pesar de todo eso, que vamos trabajando y vamos puliendo conforme vamos relacionándonos con el Señor, hay una relación con Él. Buscamos a través de la oración una relación de intimidad con Él. Y aquí la pregunta es, como siempre me gusta empezar algunas predicaciones, os he dicho, con una pregunta: ¿cómo es tu relación con el Señor? ¿Qué tan íntima es tu relación con Él? ¿Qué tan estrecha es después de una vida de oración? O si no tienes esa vida de oración, bueno, va a ser difícil que contestes esta pregunta, pero ¿qué tan íntima es tu relación con el Señor? ¿Y a qué me refiero con íntima? Es esa relación que percibes y conoces y estás siempre al pendiente de lo que el Señor quiere para tu vida, y estás en una constante petición, lo decíamos el domingo, en una constante necesidad de hablar con Él. Esa es una relación íntima. Piensa en tu matrimonio, con tus hijos. ¿A qué le define una relación íntima con Él? Con tu pareja, con tus hijos. Es decir, esa cuestión de estar solos, de poder comunicarte de una manera tremenda, y esto va creando poco a poco ese vínculo de una relación maravillosamente íntima. En las Escrituras encontramos muchos ejemplos o muchos casos de hombres y mujeres que experimentaron una tremenda y profunda intimidad con el Señor, una relación íntima, otra vez, en consecuencia de una vida de oración, de una vida de comunicación con el Señor. Ejemplos muy claros como Abraham, ¿no? Como Moisés, Adán mismo desde el principio, Elías, David, ¿qué podemos decir? Hombres que experimentaron esa relación con Él y esa manera de comunicarse, y que cada vez que hacían algo, cada vez que sucedía algo en su vida o pensaban que iba a suceder algo, acudían al Señor en esa seguridad y en esa confianza de la relación de intimidad con Él. Déjame decirle algo: los seres humanos, nosotros dentro del plan de Dios estamos concebidos para experimentar una íntima relación con el Señor. Así fue desde el principio. El objetivo de Dios al crear a Adán era una relación de intimidad con Él. Servirle a plenitud, estar con Él, y además permitir que Él obre transformación en nosotros, en nuestro ser, como una manera de experimentar esa maravillosa intimidad con Él. ¿Pueden todos desarrollar una intimidad con Él? ¿Tú crees? Y poderle servir dentro de ese caminar de intimidad como consecuencia de una vida de oración con Él.
¿Qué necesito para experimentar una vida de intimidad con el Señor? Y ese es el mensaje central. Una vida íntima con Él. Es decir, ¿qué necesito para hacerlo? Y la Biblia nos enseña mucho. Por eso les pedí que nos fuéramos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, y luego el capítulo 23, los 23 versículos siguientes. De ahí quiero extraer algunas cosas importantes sobre qué es lo que debo considerar para después de una vida, mantener una vida de oración, como le hemos venido hablando los últimos domingos, cómo entonces puedo fortalecer e incrementar esa íntima relación con Él. ¿Me deja orar? Vamos a orar para empezar. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, por este día. Perdónanos, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra mente que vuela y que hace cosas que no debe ser, que pensamos cosas que no debemos pensar. Señor, ayúdanos. Y permite que esta hora solo estemos en una relación íntima contigo, buscándote en esta hora, Señor. Estamos en tus manos, Padre. Háblanos en esta hora. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, y que tu Espíritu mueva nuestros corazones para poder ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Déjeme hacerle un breve contexto sobre este capítulo de el capítulo 22 del segundo libro de Reyes, perdón. ¿Por qué es importante? Porque pareciera que es en los momentos más difíciles de nuestra vida en que debemos fortalecer nuestra intimidad con el Señor. Es decir, yo mantengo una vida siempre de intimidad con Él, y en los momentos más difíciles que se vienen en mi vida, como la que estamos hoy en esta pandemia, porque, entre paréntesis, si realmente tuviéramos una intimidad con el Señor, una relación íntima con Él, no deberíamos de tener temor, porque debemos descansar en Él. Yo no digo que el temor completamente se fuera, no, sino que yo sé que voy caminando con Él en esta relación que tengo y no tengo que darle lugar al temor. Y cuando empiezo a sentir temor, me abrazo y digo, Señor, aquí estoy, estás tú conmigo, no debo tener temor. Entonces, pero de alguna manera debemos mantener esa relación, y no es que sea en los momentos más difíciles, solamente cuando aflore o busquemos o vayamos a refugiarnos en el Señor, en esa relación que yo tengo, sino que en todo momento y en cualquier circunstancia mi relación con Él tiene que ser estable, siempre creciendo. En este capítulo, como antecedente, el reinado de Josías inicia cuando él tenía 8 años. Y dura 31 años el reinado de Josías. Y todo este tiempo, desde el principio, Josías mantuvo, y así nos lo dice la Escritura, mantuvo una intimidad con el Señor, una relación íntima con Dios. Y quiero que vea la trascendencia de la vida de este rey Josías, cual había sido profetizado. Él había sido profetizado, había profetizado su nacimiento desde 300 años antes. Es decir, 300 años antes se había profetizado que él iba a nacer. Y lo puede leer en el primer libro de Reyes, capítulo 13, y dice en el versículo 2, luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó, oh altar, altar, esto dice el Señor, en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Pero ¿qué fue lo que movió a Josías a fortalecer y mantener esa intimidad con el Señor? 3 decisiones radicales. 3 decisiones radicales que toma Josías para hacer la voluntad de Dios y poder entonces de esa manera reflejar esa relación íntima con Él. Y así pasa en nuestra vida, cómo tomamos decisiones que de alguna manera reflejan esa intimidad con el Señor, y entonces cuando lo hago con una manera decisiva, porque sé que estoy en las manos del Señor y que Él va conmigo, como lo dijo Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy, Señor. Pero eso es algo que nos da una tremenda seguridad, porque
Más bien, ¿qué es lo que me da esa tremenda seguridad? Esa relación íntima que yo tengo con Él. 3 decisiones radicales que toma Josías, y que estoy seguro de que estos conceptos, si tú y yo los adaptamos, y en este caso hay muchos más, estoy de acuerdo, y habrá otras cosas que la Biblia nos enseñe más también, pero quiero enfocarme en estos 3, que si los adaptamos, los adoptamos también, podremos tener una maravillosa relación de intimidad con el Señor. Yo estoy seguro, porque así fue reflejado en la vida de Josías. Así que acompáñenme al segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, y vamos a dar alguna lectura, algunos versículos de este pasaje, haciendo un relato de la vida del rey Josías, y después haciéndolo, como se lo he dicho siempre, un paralelismo con nuestra propia vida y cómo podemos entonces aplicar la Escritura a mi vida con el propósito de fomentar y poder mantener e incrementar esa relación de intimidad con nuestro Señor. Número 1, él estuvo dispuesto a ponerse a cuentas con Dios. Él estuvo dispuesto a ponerse a cuentas con Dios. Ve poniendo y ve acomodando tu vida a cada uno de estos puntos, ¿ok? Estamos hablando de Josías, pero definitivamente la Escritura nos habla en lo personal a cada quien. Así que yo le pondría, ¿estás dispuesto a ponerte a cuentas con el Señor? Josías, eso fue su primer paso, su primer decisión radical es ponerse a cuentas con el Señor. Versículo 3 al 7 del segundo libro de Reyes, capítulo 22. Déjame leérselo. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Azalía y nieto de Mesulam, secretario de la corte. Le dijo: ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que repararán el templo. Tendrán que contratar carpinteros, constructores y albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesite para reparar el templo. Pero no les exijan a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. Primer paso, entonces, estuvo dispuesto a ponerse a cuentas. ¿Y qué es lo que tenía que hacer para empezar a ponerse a cuentas? Era disposición de restaurar al templo. Tenía que hacerlo. Esa era la manera de poder llevar no solamente su vida, sino la del pueblo a dar cuentas del Señor, a ponerse a cuentas con Él. Y entonces empieza todo esto y empieza a disponer todo para que se restaure el templo. Tiene disposición a involucrar a Dios en sus decisiones. ¡Qué tremendo! Después, del versículo 9 al 13, viene algo todavía más profundo. Dice el versículo 9, Safán fue a ver al rey y le informó: tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo, así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Estamos hablando de Josías, recuérdelo bien. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, el sacerdote: a Ahicam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. No solamente tuvo disposición de involucrar a Dios en sus decisiones, sino además tuvo disposición a dejarse tratar por la palabra de Dios y buscar hacer su voluntad. Ponerse a cuentas
con Dios involucra no solamente pedir perdón, no solamente arrepentirse, sino entonces mantenerse en una vida íntegra delante de Dios. Involucrar a Dios en tu vida, en todas las decisiones que tomas, es un primer paso para tener una relación íntima con Él. El dejarte tratar por la palabra, que cuando tú tomes la escritura y puedas decir, Señor, háblame a mi vida, y encuentres algo que aquí te está diciendo el Señor, entonces tú puedas decir, Señor, entiendo lo que tú quieres para mi vida. Y entonces empiezas a ser tratado por su palabra y empiezas a transformar tu vida poco a poco en el camino que llevas en esa relación íntima con Él. Cuando yo busco tener una relación de intimidad con el Señor, lo primero que debo hacer es ponerme a cuentas con Él. Definitivamente, ponerme a cuentas con Él. Permitiéndole que se involucre completa y absolutamente en mi vida, en todos los aspectos de mi vida. Así yo sepa hacer lo que tengo que hacer. Puedo ser un excelente abogado y me sé la ley y puedo poder hacerlo, pero si no me pongo en las manos del Señor y no entonces le involucro a Él en mi vida y decirle, Señor, tengo que hacer este trabajo, esta otra cosa. Si eres mecánico, Señor, voy a empezar a arreglar este motor. Si eres un albañil, si eres un cocinero, lo que sea, lo que hagas, no importa que sea una profesión, la actividad que tengas, si tú lo involucras a Él, empiezas a tener ese principio de relación, de intimidad con Él en todas tus decisiones, en todas. Y lo más importante es dejarte guiar por el Espíritu a través de su palabra. Y entonces empiezas a dar el primer paso para tener esa relación. Entonces ya no puedes seguir preguntando cómo le hago para tener esa intimidad, como la tiene el hermano, como la tiene la hermana. No, tú tienes que empezar a involucrar a Dios en todas las cosas de tu vida, en todas tus decisiones. Y entonces el Señor va a empezar a trabajar en ti. Y entonces tú tendrás que dejarte guiar por el Espíritu a través de su palabra. Y entonces no sabes lo que el Señor puede hacer, puede Él hacer con tu vida. Pero ¿qué sigue? ¿Qué pasa en la vida de Josías? Bueno, no solamente estuvo en la disposición de ponerse a cuentas con Él, decidiendo volver a restaurar el templo, involucrando a Dios en su vida y haciendo su voluntad y haciendo lo que la palabra decía, lo oímos hace un momento, sino ahora como punto número 2 es dejar a Dios, o estar dispuesto a dejar que Dios trate con su vida. Es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo ya estoy dispuesto, Señor, a ponerme a cuentas contigo. Aquí estoy, voy a hacer, ahora muéstrame y trata con mi vida. Yo no sé cuántas veces usted le ha dicho al Señor, trata con mi vida, porque no sé cómo estemos en este momento como para decirle al Señor, yo tiemblo de miedo pensar en decirle, Señor, trata con mi vida, porque hay cosas que no he hecho bien, ¿no? Y entonces, cuando yo digo, no, mejor espérame, déjame arreglarlo, Señor, déjame arreglarlo bien, y tú luego trates con mi vida, porque no vaya a ser que, no, es bien celoso el Señor. Pero el segundo punto, estar dispuesto a que Dios trate con tu vida. Versículo 13, fíjese lo que dice. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten, lo voy a volver a leer, pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo, no hemos estado haciendo lo que dice que debemos hacer. O sea, viene la confrontación con la Escritura cuando tú te das cuenta que no has hecho lo que el Señor está queriendo que tú hagas, sino al contrario. Y entonces lo primero que Josías reconoce es errores y pecados en su vida. Ese es el paso importante para poder permitir que Dios trate en tu vida. Reconocer que has hecho mal y qué es lo que has hecho mal. Porque de pronto venimos al momento de acercarnos con el Señor y lo único que decimos es, Señor, perdona nuestros pecados, punto, perdona mis pecados. No, lo que está diciendo aquí la Escritura sobre Josías está bien, nuestros antepasados hicieron mucho, pero no, lo importante es que no obedecimos lo que la palabra de Dios dice.
Reconocer los errores y los pecados en nuestra vida es el primer paso para entonces dejar que Dios trate con nosotros. No le demos vueltas. No le pongamos nombres que no tiene. El momento de confesar delante del Señor, confesémoslo, tal y como lo que hemos hecho. Versículo 18. Es interesante, ¿no? Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y dígale: esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Tiene disposición a obedecer la palabra de Dios. No solamente reconocer los errores o los pecados, sino también la disposición a obedecer la palabra de Dios. Y luego, siguiente punto, de dispuesto a que trate Dios con su vida, versículo 19. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra será maldita y quedará desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Y entonces, una vez que tú reconoces tus errores y pecados, y entonces una vez que tú estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios, entonces tú estás dispuesto a rendirte a los pies del Señor y decirle: Señor, trata con mi vida, porque yo no puedo con esto. Hay cosas que yo no puedo dejar de hacer, pero solamente con tu ayuda, con tu amor lo puedo hacer. Pero es dispuesto a hacerlo, rendirte a los pies del Señor. ¿Cómo podría definirlo así? Un corazón tierno, humillado delante de Dios. Lo hizo Josías al rasgar sus vestiduras y al llorar ante el Señor. ¿Qué manera de poderte dejar tratar con Él? Porque si queremos tener una relación íntima con nuestro Señor, es fundamental que nos dejemos ser controlados por Él. En todo. Y es bien fácil decir: sí, el Señor tiene control de mi vida. ¿De veras? ¿Lo has dejado? ¿Has dejado que Él trate contigo al reconocer lo que has venido haciendo mal? Al obedecer, al tener la disposición de obedecer su palabra. ¿Es así? Y tener la disposición de rendirte a sus pies, de rendirte a Él. Esto implica que el Señor tratará con nosotros de una forma distinta. Cada uno de acuerdo a nuestra propia condición, pero cuando nosotros lo disponemos a hacer. Muchas veces será de una manera dolorosa, otras tantas no, y no quiere decir que es un castigo. Es la manera de llevarnos, de tomarnos de la mano y llevarnos, y a veces jalarnos, a veces cargarnos, a veces un buen coscorrón de vez en cuando, a veces un abrazo, y esa es la manera maravillosa de la relación de intimidad con Él. Pero cuando tú estás dispuesto a dejarte tratar por Él. Muchas veces Él va moldeando, más bien, en las formas en las que muchas veces Él lo hace, es porque Él va moldeando nuestro carácter hasta darnos la forma que busca Él en nuestras vidas. Y a veces es apretarnos, a veces es soltarnos tantito, y a veces darle otra forma, como el alfarero lo hace, ¿no es cierto? Isaías 64 dice en el versículo 8: ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Jeremías 18 dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cómo nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Y de pronto Dios trata con nosotros y nos da un apretón y no nos gusta. Porque no, me resisto a dejarme ser y me resisto a dejarme controlar por Él. Porque su manera no es como la nuestra. Porque a mí me encanta hacer las cosas como a mí me gusta. Y muchas veces no son de acuerdo a las que Él me dice que yo haga.
Pero somos necios y no entendemos. Y entonces viene la disciplina del Señor en amor, viene el empezarnos a formar. Algunos somos muy necios y nos ponemos tiesos y nos tiene que apretujar más. Otros son un poquito más dóciles y son más rápidos. Pero tienes un plan para cada uno de nosotros si estamos dispuestos a dejarnos tratar por el Señor. ¿Se fija qué maravilloso es esto de mantener una relación de intimidad con el Señor? Es maravilloso, porque no solamente estoy dispuesto a ponerme en sus manos, sino camino todos los días buscando hacer su voluntad. Y aquí viene lo más difícil, y vamos avanzando, el punto número 3, porque no solo me pongo a cuentas con Él, no solo estoy dispuesto a ponerme a cuentas con Él y dejar que Él trate en mi vida, porque hasta ahí son intenciones, ¿ok? Hasta ahí son intenciones que son buenas y son los pasos necesarios para empezar a tener una relación de intimidad con Él. Pero número 3, y aquí viene lo más complicado. Josías estuvo dispuesto a hacer cambios radicales en su vida. Se puso a cuentas con Él. Inició la formación del templo. Hizo lo que la palabra quería que hiciera. El Señor lo hacía a través de su palabra. Dejó que el Señor tratara con su vida al reconocer los pecados que había cometido, las condiciones que el pueblo había hecho en contra de la palabra del Señor, y estaba dispuesto a hacer su voluntad y dejarse moldear. Pero ahora tenía que hacer cambios. Tenía que hacer cambios radicales. Vamos al capítulo 23, al versículo 1 al 3. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá, después de lo que el profeta les había dicho y después de toda esta situación que Josías había demostrado al Señor. Entonces, y de la profecía de la calamidad que iba a venir sobre la tierra, entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante, allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. De esta manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Lo que tenían que hacer es: ok, ya entendí, voy a ponerme a cuentas con el Señor, voy a permitir que Él trate con mi vida, pero yo tengo que hacer cosas, y lo primero que tengo que hacer es cortar con el pecado. Sé que estoy haciendo eso que no está bien, lo tengo que dejar de hacer, me cuesta trabajo, déjaselo en las manos del Señor. Pero tienes que empezarlo a hacer. Ese caminar en una relación de intimidad con el Señor no permite que sigas haciendo las cosas que estás haciendo mal delante de Él. Versículo 4 al 15 puede encontrar un montón de cosas que nos van a enseñar lo que significa cortar. Y yo quiero leérselo porque no hay más cosa profunda en un mensaje que la Escritura misma. Versículo 4 en adelante. Téngame paciencia para escucharlo, porque hay cosas que son formidables. Seguidamente el rey dio instrucciones al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo rango y a los porteros del templo, para que quitaran del templo del Señor los objetos que se usaban para rendir culto a Baal, a Acera y a todos los poderes de los cielos. Y el rey hizo quemar todas estas cosas fuera de Jerusalén, en las terrazas del valle de Cedrón, y llevó las cenizas a Betel. ¿Se fija? Lo primero que hizo es terminar con los ídolos. Se acabó. Aquí nadie pone ídolos, ni pósters, ni figuritas, ni fotografías. Vámonos, todo. Eso no tiene nada que ver. Decisiones radicales.
Eliminó los sacerdotes idólatras que habían sido nombrados por los reyes anteriores de Judá, porque ofrecían sacrificios en los santuarios paganos por todo el territorio de Judá y hasta en los alrededores de Jerusalén. También ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes de los cielos. El rey quitó del templo del Señor el poste dedicado a la diosa Acera y lo llevó fuera de Jerusalén al valle de Cedrón, donde lo quemó. Luego molió las cenizas del poste hasta hacerlas polvo y tiró el polvo sobre las tumbas de la gente. Dentro del templo había cosas que no adoraban a Dios, sino adoraban a otros ídolos. Dentro del templo, ¿qué hay dentro de tu casa, hermano? ¿Qué estás teniendo en tu casa que no le está dando la adoración completa al Señor? También derribó las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos ubicados dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a la diosa Acera. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes que vivían en otras ciudades de Judá. También profanó a los santuarios paganos donde habían ofrecido sacrificios, desde Geba hasta Berseba. Destruyó los santuarios que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de Jerusalén. Esta puerta estaba situada a la izquierda de la puerta principal de la entrada a la ciudad. A los sacerdotes que habían servido en los santuarios paganos no se les permitió servir en el altar del Señor en Jerusalén, pero se les dio permiso para comer pan sin levadura con los otros sacerdotes. O sea, que había sacerdotes falsos dentro del templo que aprovechaban el templo para poder ofrecer sacrificios, ofrecer idolatría a otros dioses. Después, el rey profanó el altar de Tofet en el valle de Bet Hinnom, a fin de que nunca más nadie lo usara para sacrificar a un hijo o una hija en el fuego como ofrenda a Moloc. Algún día hablaremos sobre el dios Moloc. Dentro del templo, hermano, no se sorprenda. Aquí lo dice. Quemaban a los hijos y a las hijas dentro del templo. No se fija las cosas espantosas que hacían. Tuvieron que erradicarlas. Decisiones fundamentales para poder tener una comunión íntima con el Señor. También quitó de la entrada del templo del Señor las estatuas de caballos que los reyes anteriores de Judá habían dedicado al sol, las cuales estaban cerca de las habitaciones del eunuco Natán Melech, un funcionario de la corte. El rey también quemó los carros de guerra dedicados al sol. Josías derribó los altares que los reyes de Judá habían construido en la azotea del palacio sobre la habitación de Acaz en el piso de arriba. El rey destruyó los altares que Manasés había construido en los dos atrios del templo del Señor. Los hizo añicos y esparció los pedazos en el valle de Cedrón. El rey también profanó los santuarios paganos que estaban de oriente de Jerusalén y al sur del monte de la corrupción, donde el rey Salomón de Israel había construido santuarios de Astoret, la diosa detestable de los sidonios, para Quermos, el dios detestable de los moabitas, y para Moloc, el repugnante dios de los amonitas. Destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Luego profanó estos lugares al esparcir huesos humanos sobre ellos. El rey también derribó el altar que estaba en Betel, el santuario pagano que Jeroboam, hijo de Nabat, había levantado cuando hizo pecar a Israel. Quemó el santuario y lo molió hasta convertirlo en cenizas, y quemó el poste dedicado a la diosa Acera. Idolatría, prostitución, fornicación, pecado de mentira, sincronismo religioso, ritualismo pagano, y le sigo. Y la expresión puede decir: qué bárbaro, qué gente es esta, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos comparar en nuestra propia vida? Tal vez no tan fuertes, pero cuántas de esas cosas no hemos dejado de hacer. ¿Cuántas cosas no hemos erradicado de nuestra vida y seguimos siendo idólatras?
mentirosos. Y no buscamos tener esa relación de intimidad con el Señor al aplicar cambios radicales en mi vida. ¿Qué importa? No me ve nadie. ¿Qué tiene de malo un poquito? Total, estamos aquí, no hay más, nadie nos ve. Aplicar cambios radicales en nuestra vida es lo más complicado para poder tener una relación íntima, porque son cosas que nos gustan. Versículo 21 al 24, vamos terminando. No solamente tomaron la decisión de hacer cambios radicales en su vida, sino tuvieron la disposición de consagrarse a Dios, como un cambio radical. Versículo 21 al 24. Luego, el rey Josías emitió la siguiente orden para todo el pueblo: ustedes deben celebrar la Pascua para el Señor su Dios, como se exige en este libro del pacto. No se había celebrado una Pascua igual desde la época en que los jueces gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. Sin embargo, en el año 18 del reinado de Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor del Señor. Josías también se deshizo de los médiums y los videntes, de los dioses familiares, de los ídolos y de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo de los sacerdotes, del sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Disposición a consagrarse a Él. No solamente empezó a hacer cambios, dejaron de hacer lo que estaban haciendo, sino dijeron: ya, basta, dejamos de hacer todo eso, vamos a consagrarnos al Señor. No quiere decir que te metas a un convento, a encerrarte a un monasterio. No, eso no es consagrarte al Señor. Tampoco es dejar todo lo que estás haciendo y dedicarte a un ministerio. Eso tampoco es del todo consagrarte al Señor. Es estando lo que estás haciendo, dedicándote a lo que estás dedicando, tu vida sea consagrada. Que esa comunión que tú estás buscando todos los días con el Señor, esa relación íntima con Él, sea una manera de consagrarte. Y entonces decirle: Señor, aquí estoy, trata con mi vida. Porque no quiero hacer nada que no sea a través de tu voluntad. Qué tremendo, ¿no? Y quiero volver a la pregunta del inicio. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está esa intimidad con Él? ¿Es de calidad o solo es de conveniencia? Después de que hizo todo esto Josías y se comprometió a fortalecer y mantener una relación con el Señor basada en ponerse a cuentas con Él, permitir que Dios trate con su vida y hacer cambios radicales, entonces viene la respuesta del Señor. ¿Tú quieres en tu vida mantener esa relación de intimidad con el Señor? Ponte a cuentas con Él. Permite que Dios trate con tu vida y está dispuesto a hacer cambios radicales, porque entonces vendrá la respuesta del Señor. Y vea lo que pasa y cómo responde el Señor. Versículo 25. Ponga mucha atención, porque aunque no lo vea como un insulto o algo que profano, usted puede ponerle ahí su nombre en lugar del de Josías. Porque si usted está dispuesto a ponerse a cuentas con Él, usted está dispuesto a permitir que trate con su vida el Señor, y usted está dispuesto a hacer cambios radicales en su vida, Dios estará dispuesto a decirle esto para su vida o darle este mensaje a su vida. Vea lo que dice versículo 25. Nunca antes hubo un rey, nunca antes hubo un hombre como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces, nunca más hubo un rey como él. Qué maravilloso sería que en un momento de nuestra vida,
al mantenernos en esa comunión con el Señor, pudiera decir: nunca hubo otro hombre como Héctor, como Mario, nunca hubo otra mujer, nunca hubo otro más, como Luis, como Beth, como Keren, como Marlene, como Marta, como Mari, ¿no? Como Araceli, como Vena. Y podemos seguir diciendo. Nunca hubo uno más. Nunca hubo más nadie como él. Porque estuvo dispuesto a ponerse a cuentas con él. Porque permitió que Dios tratara con su vida. Y porque estuvo dispuesto a hacer cambios radicales. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a buscar esa relación de intimidad con Él? Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes lo que tienes que hacer. Oramos. Cierra tus ojos. Mi Dios, tu palabra nos mueve y tu palabra nos hace vibrar, nos hace, y a veces confrontarnos tan fuerte. Pero pues así eres tú y así es tu palabra. Ayúdanos, porque no podemos por nuestras fuerzas a buscarte. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Y queremos tener una relación íntima contigo. Queremos estar dispuestos a ponernos a cuentas contigo, Señor. A reconocer lo que no estamos haciendo bien. A estar dispuestos a que trates con nosotros. A tu manera, no a la nuestra. Pero nosotros estamos dispuestos a hacer cambios radicales, Señor. Ve nuestro corazón, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras infidelidades. Queremos hacer cambios radicales en nuestra vida. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Solo tú eres digno de ser alabado. En el nombre de Jesús. Amén. No quisiera terminar sin invitarte, a ti que estás ahí, escuchando, viendo, primera vez o ya varias veces, y que no has tenido esa oportunidad de encontrarte con Cristo. Has estado muy cerca, tal vez, viendo al templo, viendo mensajes, leyendo la Biblia inclusive, pero no has tenido oportunidad de entregar tu vida. ¿Qué significa eso de entregar tu vida? Es solamente reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Dice la palabra que si lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, ¿qué? Que Él es el Señor y tu Salvador. Entonces tendrás vida eterna. Reconociendo tus pecados, arrepintiéndote y dejando que Él trate contigo. Lo único que tienes que hacer no son cosas mágicas, ni tienes que hacer algo especial. Solamente tú solo ahí, donde estás. Y lo único que tienes que decirle es que: Señor, yo te confieso como mi Señor y Salvador. Lo creo en mi corazón. Me arrepiento de lo que hago y de lo que he hecho. Y pongo mi vida en tus manos. Y sabes que Él va a hacer grandes cosas contigo. Yo te invito a que lo hagas. No dejes pasar más tiempo. No sabemos qué suceda mañana. Al rato saliendo de donde estás. No pierdas tiempo. Busca al Señor. Y mis hermanos, qué bendición nuevamente este domingo. Por alguna razón no lo pudimos hacer en vivo ahora, pero el próximo domingo lo estaremos haciendo. No por esto quiere decir que usted no le dedique tiempo al Señor durante este día, que lo hizo específicamente para glorificarlo y para estar juntos en armonía celebrando al Señor. Así que les invito a que lo estemos este domingo. Y los esperamos el próximo miércoles. Seguimos ya avanzando, estamos muy cerca de terminar este ciclo. Ya llevamos 11 sesiones, sobre este estudio de al Dios, conociendo a nuestro Dios. Así que los invito los miércoles a las 8 de la noche vía Zoom. Vamos a reunirnos y seguiremos estudiando. Se vienen temas muy importantes, muy importantes. Ya le estaremos
interesantes, ya les estaremos informando de lo que viene, pero mientras tanto mantengámonos orando. Esto sigue, el hecho de que hayan bajado mucho, gracias a Dios, los contagios y un poquito más de tranquilidad no implica que todo esto ya se acabó. Tenemos que seguir orando fuertes, estar en esta relación íntima con el Señor y buscando que se haga su voluntad. Y estar adelante haciendo lo que nos corresponda, cuidándose, poniéndose su cubrebocas, su gel, no teniendo cercanía, sino en distancia con los demás. Cuídese al salir y seamos responsables. Dios no respalda a los irresponsables. Así que tengamos cuidado de nosotros para también tener cuidado de los demás. Esa es la manera en que nosotros demostramos el amor a los demás. Y bueno, estemos al pendiente de las noticias y de la información para cumplir como debemos hacerlo, como hijos de Dios obedientes. Entonces, mis hermanos, los esperamos. Nos vemos el próximo miércoles, el próximo domingo. Y por favor, hermanos, si tiene algo por qué quiere que oremos, vaya mandándonos peticiones. Lo hacemos los miércoles cuando nos reunimos y oramos, pero si en la semana, hágalo y estemos atentos a las peticiones que estamos recibiendo ahora. Así que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y sobre nosotros, y que, Señor, alza tu rostro sobre cada uno de nosotros como es tu promesa, y pone en nosotros tu paz. Iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios, que es tan grande, y que la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, donde quiera que vayamos, buscando siempre esa relación íntima con Él, hasta que Él venga. Porque esa es nuestra oración, Señor. Ven pronto. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, mis hermanos. Nos vemos el próximo miércoles.